Saludos a todos, muy buenos días. Hoy es viernes 5 de mayo y a las 12 del mediodía. Ha sido, como siempre decimos, deben de estar aburridos de escuchar que ha sido una semana interesante, pero para nosotros lo ha sido en temas de economía y las finanzas. Como ustedes saben, aquellos que nos están escuchando por WIAC 740 también nos pueden ver en la página de YouTube de nosotros de Lion Burn y la de Private Equity Solutions. Pueden ver también en la página de Facebook de la emisora WIAC 740, nos pueden ver en vivo. A los clientes de nosotros saben que recibirán estos lunes las grabaciones de este roundtable, básicamente este compartir de ideas y pensamientos que hacemos en el equipo. Nuevamente esta semana, igual que el viernes pasado, estamos acusando a Ferdinand Rubaño, que va a estar fuera eh, por estas semanas. Así que José, bienvenido, muy buenas tardes. Hay muchos temas que discutir. ¿Cómo ha estado todo? Gracias, Robert. Contento de estar nuevamente contigo, acompañándote en el Juego Financiero. Sí, en efecto, la semana pasada pues estaba fuera en los compromisos, estaba ya visitándote en Puerto Rico con agenda de trabajo, pero estoy acá ya de vuelta en mi oficina en la Florida, en Miami, así que contento de estar aquí, sí, como dijiste, semana donde ha continuado corriendo, Robert, el earning season, ¿verdad? Compañías importantes han seguido reportando. Fue semana de decisión por la Reserva Federal en términos de las tasas de interés y lo que han venido, ¿verdad? Básicamente haciendo, ha sido ya, esto es tema viejo, como diría mi papá, de ya por el pasado año y medio, básicamente. Pero sí, esta semana fue la Reserva Federal se reunió y tuvo su, ¿verdad? Como de costumbre, su reunión, su decisión en términos de lo que iban a hacer. Y el miércoles tuvimos la famosa conferencia de prensa que él tiene, donde pues básicamente le preguntan, perspectiva, muchos analistas, los medios de televisión, Bloomberg, CNBC hacen preguntas, ese tipo de cosas. Así que eso, ¿verdad? Ha creado bastante movimiento en los mercados, los earnings, como comenté, y en la mañana de hoy, pues obviamente nos levantamos con el Jobs Report para el mes de abril del 2023. Eh, y todo esto, pues básicamente ha sido la razón por la que los mercados se han movido. Si hago un poquito, ¿verdad? Comenzando y entrando en la data, o sea, hacemos un poquito de recap de cómo los mercados se han comportado, digamos, en las últimas 2 semanas. La semana pasada fue una semana que los earnings que estuvieron reportándose en esos días crearon 2 días fuertes en alza en los mercados. A nivel técnico hicieron un retest, Robert, de 4.170, 4.180 en el S&P 500 o 417 en el SPY del ETF, que es más fácil interpretarlo de esa manera. Eh, Ese retest lo hicieron el uno de mayo, que el 1 de mayo fue, El para ser lunes. exacto, el lunes. Lunes, sí. El lunes. El lunes, luego de que lo que fue jueves y viernes de los trading days de la semana pasada fueron días agresivos, lunes el mercado abre arriba, hace un retest y cierra en rojo para ese día. Pero sí, es básicamente. Yo te diría que es la segunda vez en el año que el mercado choca con ese techo, ¿verdad? Y en arroz y habichuela el nivel de resistencia en la gráfica de los mercados, el techo que tiene. La segunda vez que toca, la primera vez que lo hizo fue a principios de febrero. Luego de tener un buen mes de enero, a principios de febrero fue la primera vez que hizo ese retest. Y antes de eso, tenemos que ir all the way back a agosto del 2022, cuando el mercado estuvo ahí. Sí estuvimos cerquita en un momento dado de diciembre, pero no llegó a ese nivel. Así que ¿verdad? Si yo miro una gráfica a un año del SPY, del ETF del S&P 500, que es el índice principal que miramos, eh, 417 es un nivel súper importante que el mercado pues continuará tratando tratar de lograr superarlo. Como les mencioné, lo intentó en febrero, tuvimos un pullback, lo vino y lo intentó entonces
finales de abril, principios de mayo, lo tocó, tuvimos el lunes esa reacción. ¿Qué ha sucedido el lunes para acá? O sea, que si entonces, si en resumen la semana pasada fue una semana buena, ¿qué sucedió entonces esta semana? Esta semana el mercado está encaminado a cerrar en negativo, en rojo la semana, porque lo que fue entonces, luego de que el lunes regresara de hacer ese retest, martes, miércoles fueron días de bastante caída en los mercados, martes, miércoles y jueves. Hoy, entonces, amanecemos con el reporte de Jobs, amanecemos con, ayer fue el reporte de Apple, como tú y yo hablamos, Apple es una de las compañías que mueve mercados, que pesa en términos de su valoración en los índices y su peso. Y pues siempre hemos dicho, es un barómetro, ¿verdad? Es un barómetro a seguir, mueve los mercados, reportó muy bien. Creo que ¿verdad? No sé si miraste el earnings report, Robert, pero lo principal que ha mencionado es que anunciaron más buybacks de shares. Eh, Aprobaron esa parte. Eh, Apple, los analistas de ella miran mucho el detalle del iPhone, pero relativamente salió bien. ellos abrieron mercado recientemente en India, o sea, tan reciente como hace, creo, menos de 2 meses. Abrió su primera tienda y su mercado en India. Ahora, el ingreso per cápita de India, por lo usual, no puede comprar un iPhone, el iPhone 14 Plus y nada. Pero sí tienen un mercado bien fuerte para los iPhones refurbished de ellos. Les va a dar un buen mercado para eso y para los modelos más económicos de Apple. Y en tan poco tiempo tuvieron excelentes resultados al principio y eso es una línea, eso es una fuente de ingreso nuevo para esta empresa. Así que ha tomado muy buenas decisiones, aparte del buyback. Para aquellos que no escuchan, un buyback es cuando una empresa reporta de que va a recomprar acciones. Eh, la cantidad de acciones que circulan en el mercado, 1 millón, billón, la cantidad de acciones que sean, pues realmente afecta el valor de las acciones porque tú tienes que dividir la valorización de la empresa, lo divides entre la cantidad de shares que hay disponible y eso le da un valor por cada acción. No necesariamente el que haya un buyback de una acción aumenta ese precio de acción porque muchas veces se mantienen en el libro de la empresa y esa acción no se ha borrado, pero hay algunas veces que se eliminan acciones y pues eso aumenta la valorización o pudiera aumentar el precio de la acción, pero no necesariamente afecta. Pero algo que también fue muy importante, José, para aquí yo creo, no sé si los analistas, porque hoy no he prendido el televisor, no he visto el análisis, he estado bien ocupado en la oficina, pero no sé si le han dado énfasis a que en la comunicación de Tim Cook mencionó que no anticipa por el momento y hará todo lo posible para no hacerlo, el despedir empleados. Cuando el resto de las compañías del sector de tecnología, estas grandes empresas megacap, Amazon, Google, todas ellas, han reportado despidos. Y Apple dijo, no lo veo necesario por el momento, no lo hemos hecho y no anticipo que lo haremos. Para mí eso es excelente porque entre líneas se puede anticipar, José, que la solidez de la compañía sigue muy fuerte. Siguen estando en una posición económica bien saludable y por eso no han visto la necesidad de despedir. Segundo, quiere decir, eso habla mucho del management. Quiere decir que la compañía la están manejando o la están trabajando de una manera óptima. Usualmente cuando comienzan a despedir es porque tienen más personas de las responsabilidades que tienen. Se tiene departamento, no, ahora mismo tenemos, por ejemplo, decir un ejemplo, tenemos 10 personas para algo que pueden hacer 2. Pues ahí es que vienen los despidos. Y cuando no se ven despidos de una empresa como esta, por más que tengan, se vean los ingresos que han mermado un poco comparado a los récords del año pasado, y no hacen despidos porque entonces están corriendo esta compañía de una manera óptima. Todo el mundo está maximizado en esa empresa y eso habla mucho de management. Y uno de los criterios de nosotros también para analizar es el management de una compañía. Por ejemplo, hay una empresa que le ha ido muy bien y el management desafortunadamente tiene una trayectoria por decirlo, de no ser favorable para nosotros y pues se toma en consideración también. Porque a la hora de invertir, tenemos que pensar como si nosotros estamos comprando la compañía, no la acción de la compañía. O sea, uno invierte en ese negocio, esa es la mentalidad de inversionista.
Por eso esa parte es bien importante, José. Esperaban, Robert, para que la gente tenga una idea, se esperaban 92.8 billones con B de bueno en ventas en el primer trimestre del año y reportaron 94.8, o sea que está hablando de prácticamente 2 billones más por encima. Eh, lo tengo al frente, el buyback de shares que aprobaron son 90 millones de shares. Y entonces, algo que gustó mucho al mercado y a los analistas, y por eso le han dado unos upgrades en general, los analistas de ella, es que aumentaron el dividendo por un 4%, que es bastante, básicamente, cuando tú lo Excelente. miras una quarter over quarter basis. Este, el dividendo es payable mayo 18 y a los shareholders of record. Y entonces, nada, hoy ella está arriba, para ser exacto. Déjame buscarlo aquí, que lo tenía abierto y por mirar la gráfica lo cerré. Pero estaba arriba cerca de un 3% cuando abrió. Eh, y ahora mismo, ¿dónde está Apple? ¿Dónde está Apple? Un 4.88% es lo que va de día. Así que está teniendo muy buen comportamiento. Nada, eso nos solidifica y nos deja saber, pues, obviamente, que, que hay valor en todavía en ese sector, hay atractividad. Las compañías siguen teniendo sus profits, siguen teniendo sus ventas, ¿verdad? Que era algo que en su debido momento, cuando comenzó el turnaround y la rotación de mercados de tecnología hacia value y ese tipo de cosas, pues se hablaba del disruption. Oye, y lo tienen, lo tienen. Por ejemplo, en el primer trimestre del 2022, Apple reportó 97.2 billones de ventas. Entonces, en este primer trimestre, 94.8. O sea que en general sus ventas han disminuido un poco con la situación económica que estamos viviendo, pero sigue siendo obviamente súper saludable. Me parece interesante que, Robert, hoy o ayer, creo que hoy, comienza el shareholder meeting de Berkshire Hathaway. Eh, Hoy, Hoy y corre through the weekend, porque mañana es un día importante. sí. Algo Me imagino interesante, que será. son buenas noticias de finanzas para ver los sábados cuando ellos lo tienen. Se Sí, ponen Charlie Munger y Warren Buffett. Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett y Charlie Munger, que son los inversionistas más reconocidos y más exitosos. Charlie tiende a ser bien ruthless. Él es un tipo bien serio, no te diría, bien crudo es la palabra. también, tan viejito, tan viejito. Y sí, pues un viejito crudo, en el sentido de la manera en que se expresa y cómo habla. Es de las personas más críticas de todo lo que tenga que ver con criptomonedas. Desde un principio criticaba las criptomonedas y cuando se cayeron se reía. O sea, este tipo de persona. Y Sí, también es es una de los que te persona que dice, te está lo dije, levantando te lo mucha dije. bandera con los bancos. Perdóname. Que es de los que dice, te lo dije. O sea, es de los que dice, te lo dije, sí. Pues ellos empiezan su shareholder meeting este fin de semana, hoy, y entiendo que será tema de conversación el reporte de Apple, o sea, just in time, básicamente, porque Apple es su posición más grande. Apple es la posición más grande de ellos, que, by the way, siempre han creído en el management, siempre han creído, obviamente, ellos, they buy, ¿cómo es que tú lo explicas, Robert? They buy the company, they don't buy the stock, Ellos compran el negocio, no la el acción. negocio. Sí. Y pues no son muchas compañías en las que ellos han invertido de tecnología. O sea, ellos no son technology investors. Sin embargo, sí creyeron en su momento en lo que representa la compañía de Apple. Y bueno, me parece interesante ver esos comentarios. Obviamente, pues van a decir, pues entiendo yo que van a decir, por algo nuestra posición más grande es Apple en Berkshire Hathaway. Este, pero sí, siempre es interesante ver qué sale de este fin de semana. Ujú. Ellos, Berkshire Hathaway es una compañía que, para aquella persona que nos escuche, uno puede comprar
acciones de ellos en el mercado, básicamente, y tradean como un ETF, un Exchange Traded Fund, que tiene entonces de por sí los distintos holdings, ¿verdad? Está comprando los holdings que tiene la compañía y su historial ha sido bastante consistente. Robert, es una compañía que también nosotros en un momento dado, ¿verdad? Full disclosure en nuestros portfolios decidimos tener acciones de Berkshire Hathaway, el B Series de ellos. Este, y ha tenido la realidad que ha sido una compañía que ha tenido muy buen comportamiento through different economic scenarios. Es una compañía que ha sobrevivido recesiones en el pasado. Sí, obviamente tiene sus fluctuaciones típicas y riesgo de volatilidad en los mercados, pero parte de, ¿verdad? En los escenarios económicos que tenemos ahora de por qué tener acciones en ella, pues es precisamente eso, ¿no? Que es bastante resistente a los cambios súbitos en los mercados. José, hay muchas Berkshire. noticias que quisiera aprovechar de todo esto para mencionar. Una bien importante. No sé si lo viste, que el WHO, el World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, anunció que la crisis del COVID, la pandemia del COVID terminó. Eso lo anunciaron esta mañana. Eso es algo sumamente Interesante. importante. Sí, eso es algo que hay que mencionar. Ahí me llegó una notificación de Bloomberg, que era las 9:00 de la mañana, de que el WHO anunció y confirmó que la crisis de COVID terminó. Mira qué interesante eso. Ha sido unos años bien, bien difíciles. Ya estamos cansados de decir que han sido años para la historia, porque Puerto Rico ha recibido unos años para la historia los últimos 5 años consecutivos y más, cuidado. Así que, pero ya por lo menos podemos, no significa que Lo- el virus no está, sino que la crisis global, tal y como definida de por el salud WHO, pública. ha Sí, terminado. Sí, eso es la excelente. crisis. La crisis de salud pública. Es interesante, no lo había visto. Está en el homepage de Bloomberg. Está en el homepage de Pues de ellos Bloomberg. fue que me llegó la notificación. Interesante. Bueno, es ciertamente una noticia súper positiva, definitivo. Totalmente. Igualmente, igualmente, en términos de noticias económicas, oye, el reporte de empleo esta mañana fue un buen reporte. O sea, con todo y que nosotros en este programa hemos hablado de la situación económica en Estados Unidos, ¿no? By the way, ante mi perspectiva personal, la economía de Estados Unidos ha sido sumamente resistente. Inclusive una Reserva Federal que le ha tirado agresivamente en términos de rate hikes. Pero si ese reporte de esta mañana para abril reportó 253,000 nuevos empleos, cuando lo esperado en Wall Street eran 180. Y el unemployment rate se presentó en 3,4%, tasa de desempleo. Eso no eh, cambió, se mantuvo. Se mantuvo y se esperaba que basado en los últimos movimientos de la Reserva Federal aumentara a 3,6. Así que José, en ambos todavía renglones pues fue mejor de lo esperado. todavía la data, y nosotros siempre miramos la tasa de desempleo para aquellos que nos escuchan y nos ven, porque es un indicador de cómo está la economía. Usualmente en las recesiones, la tasa de desempleo a través de la historia, y voy a quote ya mismo a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, porque lo mencionó también en su reunión. A través de la historia, las recesiones vienen acompañadas, o una de las consecuencias más grandes, que la tasa de desempleo se dispara cerca del 5%, hasta por encima de eso. Es posible, y lo dijo así, y lo escuché cuando lo mencionó, es posible que esta sea la primera vez en la historia, que nunca ha sucedido, en donde haya una pequeña contracción en la economía, y ya mismo vamos a entrar en eso, sin que haya un incremento sustancial en la tasa de desempleo. Por lo que debería de ser entonces una transición más llevadera que en el pasado, porque todavía la demanda por empleo supera la oferta de empleados. Quiere decir, hay más plazas abiertas que personas buscando trabajo ahora mismo. Y por eso la tasa de desempleo no se dispara, porque sí puede ser que haya movimiento, pero se reubican en otros sectores, en otras empresas. Y eso permite que todavía la economía continúe moviéndose, porque no se está Gra- disparando la gra- tasa de gra- desempleo.
gran parte de eso viene del COVID. O sea, la realidad es que el movimiento que causó el COVID en layoffs tan rápidos en el momento más crucial de la pandemia es lo que a lo mejor Sí. dentro de todo lo negativo que trajo el COVID, vamos a decir ahora que algo positivo de esto es que entonces hay demasiadas plazas disponibles para pocas personas Mu- buscando Mucha gente se llenar. retiró temprano, mucha gente decidió no trabajar, mucha gente se puso a trabajar por cuenta propia también. O sea, el COVID fue un disruptor, causó unos cambios drásticos en la manera en que uno trabajaba. Definitivamente, algunos cambios que simplemente quizás no regresaran a la normalidad. Hay un documento que lo voy a buscar aquí, dame a ver si lo consigo en lo que vamos hablando. Eh, y es bien importante, Robert, que ¿verdad? Lo mencionaste. Este tipo de Jobs Report, que obviamente sale todos los meses para el mes anterior que cerró, eh, lo que está dándole, le está dando un poquito más de probabilidad o le aumenta un poquito más la probabilidad a esos economistas que están anticipando una recesión económica en algún punto, ¿verdad? Fuera de lo que sean los libros, la definición de recesión, sino una recesión económica real. Ya. Eh, Este, y son puntitos a favor, ¿verdad? De aquellos analistas, aquellos economistas que a lo mejor mencionan, mira, la Reserva Federal ha subido tasas agresivamente con el propósito de controlar la inflación. Típicamente, pero repito, yo creo que el COVID cambió ese factor en la fórmula. Típicamente, el tú aumentar tasas tan agresivas con el propósito de bajar tasas de interés empieza a crearle el efecto dominó a las compañías entonces comienzan a tener que lay off más empleados, empiezan los despidos, etcétera, y aumenta la tasa de desempleo, ¿verdad? Esa es los efectos en cadena que pueden crear el llegar a una recesión y en algunos casos en el pasado hasta una depresión económica. Pero cada vez que sale un job report así, sólido para la situación, o sea, sólido ante lo que se espera, pues son puntitos a favor a ese tipo de escenario, donde a lo mejor la recesión es extremadamente de llegar, la recesión es extremadamente leve o ni tan siquiera llegas a ese punto, ¿verdad? Y logra el famoso soft landing, entre comillas. Este, por ahora, los reportes de empleo es lo único que ha salido a favor, yo diría, de ese punto. Y yo podría integrar en ese comentario también que los earnings corporativos también, porque con todo y que ya ya las tasas de interés con el rate hike de 0,25% del miércoles, suben a 5, el rate está de 5 a 5,25. Ujú. Eh, con todo y eso, pues todavía seguimos viendo reportes bastante buenos en términos de earnings en general y entonces la parte de los empleos. No estamos out of the woods, ¿verdad? Hay otros factores que vamos a discutir ahora un poquito, ¿verdad? El otro lado de la cara, la otra cara de la moneda, que es el hecho de los pequeños efectos, de los pequeños cracks que van creando el haber subido tasas tan agresivas, Sí. como lo que puede ser el credit crunch, que vamos a hablar un poquito de eso, o Arroyo Habichuela, que tal vez eso es cómo las compañías financieras que se dedican a lending aprietan o restringen un poquito más su práctica y sus políticas. Eh, este, Vimos el pequeño crack en términos de lo de los bancos regionales que han sufrido un poquito con esta parte también. ¿Verdad? Hay dos caras a la moneda, básicamente. En estos momentos, ninguna de las dos es 100% clara ni 100%, ¿verdad? Predecible. Hay personas que se inclinan sí a un mild recession, y economistas y analistas, y otros que se inclinan entonces a que a lo mejor Powell con sus peers sí pueden aterrizar un soft landing, pueden lograr un soft landing. No sé, ¿qué opinas, Robert? Pues, entrando ahora en temas ya más específicos sobre esto. Y volviendo a lo que ha sucedido en la banca, vamos a regresar a lo básico de qué ha pasado en la banca, porque es un tema que se ha comentado mucho. Y ya han colapsado 4 bancos en Estados Unidos.
Cuando uno tiene, lo hemos explicado muchas veces, la relación de intereses y precio del bono. El viernes pasado me enfaticé mucho en eso también. Cuando las tasas de intereses suben de la manera que han subido, casi un 5% en un año, perdón, por 500 puntos base, hasta un 5% en un año. Siempre hay sectores que son sensitivos a ese movimiento de tasas de intereses. Los bonos a largo plazo lo son, se lo expliqué y lo vuelvo a refrescar. Si tenemos un bono que sale hoy, producto que es atado a intereses, sensitivo a tasas de intereses, que te ofrece a 2 años casi un 5%, pero tú tienes por otro lado un bono que compraste hace unos años a 10 años al 1 y pico %, ¿qué bono es más atractivo? El de 2 años. Por lo que ese tipo de bono tiene un valor de mercado, market value, no el valor del face value. Lo que le llaman face value es el valor del bono que te darán al vencimiento. Si uno compró, invirtió 100, te devuelven 100 al vencimiento. Es el face value del bono. El valor de mercado es si uno lo quiere vender en el mercado secundario, uno lo quiere intercambiar con otro inversionista, ¿cuánto te darían por él hoy por hoy? O el valor de mercado de ese bono a 10 años es más susceptible, es más sensitivo al cambio de intereses porque tengo que bajar, te voy a ofrecer menos por ese bono de 10 años para que el descuento que yo consiga por él, o sea, yo pagarte menos por él, sea atractivo comparado a un bono a 2 años al 5%. Los bancos tenían ese riesgo, este riesgo de cambios de intereses, fluctuación en el valor de tu activo por cambios de intereses, se llama interest rate risk. Los bancos tienen mucho interest rate risk. La Reserva Federal falló en el reporte que hicieron también, reconocieron que falló en analizar eso, fallaron y fracasaron en formar, en que ese riesgo tomara parte de sus stress test. Ellos no hacían un stress test que lo hacían, ya el de nosotros lo incluye. No sé si lo viste ayer en la reunión que tuvimos, José, que asumimos que el análisis de nosotros ya incluye cambios de intereses así tan volátiles. Los bancos no hicieron eso, algunos de ellos. Y por mal manejo, se vieron obligados a vender unas posiciones que su valor había caído enormemente y eso provocó aún más un miedo en la liquidez de los bancos y por ahí han colapsado unos bancos, pero ha sido mayormente por eso. Los bancos regionales, un factor bien grande o que forman parte del mercado financiero de Estados Unidos, porque en Estados Unidos están los microbancos, los bancos como si fueran las cooperativas, después están los bancos regionales y después están los bancos grandes. Se distinguen por capitalización, por cantidad de valorización del banco. Los bancos regionales son bien importantes porque usualmente le ofrecen líneas de crédito un poco más flexibles a ese Juan del pueblo que pueda abrir su negocio, a esos pequeños y medianas empresas, a esos empresarios. Y pues algunos de ellos, para poder mitigar pérdidas, aparte de los que se han visto afectados, algunos de ellos para poder mitigar pérdidas han tenido que convertir más conservadores a la hora de prestar. Más conservadores para poder proteger su liquidez y sus libros. Ahora, hay muchos bancos grandes como lo que son JP Morgan, como lo que es Bank of America, Wells Fargo, que han venido al rescate de los bancos más pequeños y están capitalizados de una manera sólida y no presentan un riesgo ahora mismo. Pero cuando hay menos participantes en el mercado prestatario, cuando los bancos para manejar sus riesgos aprietan su estándar o su escrutinio para poder prestarle a un individuo, los intereses se conviertan demasiado costosos que ya es casi imposible generar la transacción, pues puede causar lo que le llaman por ahí un credit crunch, que es una restricción al crédito. Y una economía como la de Estados Unidos, una economía como la de Puerto Rico, una economía capitalista, se mueve a base de crédito mucho, por lo explicado. Un dealer de auto quizá utiliza un préstamo de floor plan para poder comprar su inventario de vehículos y cuando los vende entonces repaga esa línea de crédito. Le permite poder tener un movimiento constante de la economía. Pero ¿qué pasa con esa línea de crédito? Esto es un ejemplo básico. Una línea de crédito se pone demasiado costosa. Pues quizá hay algunos que puedan sostener eso y otros que no.
Y, y puede ser que esa limitación al crédito y esas restricciones que vamos a ver, tanto por el costo de adquisición de coger prestado, más lo que los bancos se ponen mucho más estrictos a la hora de prestar, pues entonces causa de que haya menos capital y hay una limitación a ese dinero. Eso puede ser antiinflacionario en el sentido de que sin tener que la Reserva Federal continúe aumentando las tasas para restringir el movimiento de la economía, esta crisis de por sí bancaria pueda entonces culminar el proceso. Puede hacer lo que necesita la economía para que entonces, que es lo que yo pienso, que por eso puede ser que el segundo semestre del año vamos a ver un movimiento económico más marcado que ahora, pudiera ser, puede ser que entonces la economía baje lo suficiente para que por definición de libro se considere una pequeña recesión, una recesión leve. Eso, con una tasa de desempleo bien baja, con todavía, comparado a años anteriores, una liquidez alta, lo que pasa es que se están aguantando, pues puede ser entonces esa recesión leve sea relativamente ligera. Parte leve de profundidad o leve de daño económico, me refiero, también sea corta y ligera. Como dice, mild and quick. O sea, suave y ligero. Y la economía vuelva entonces a arrancar rápidamente. Quien se está beneficiando de esto son los bancos grandes. Y quienes se están beneficiando de esto son las compañías y las empresas de capital privado, de crédito privado, lo que llaman private credit. Son estas grandes empresas que se posicionan, que están altas en liquidez, porque utilizan capital de inversionistas para entonces levantar unas carteras y unos portafolios, y con esos portafolios entran al mercado y adquieren propiedades, ofrecen líneas de crédito. Eso es capital privado. Uno no va al banco, sino que va a estas empresas que te prestan y te ayudan a financiamiento, etcétera. Pues la compañías de capital privado van a ser unos componentes sumamente importantes, José, en los próximos 24 meses, porque hay una ola de refinanciamiento de préstamos comerciales que quizás a ese comercio se le va a hacer muy difícil refinanciarlo con el banco. Sin embargo, va a poder conseguirlo a través de las compañías de capital privado, estos fondos de capital privado. Así que se acerca una gran oportunidad en ese sector. ¿Qué puede suceder? Que por las condiciones actuales, estas compañías, que es lo que yo estoy anticipando que suceda, estas compañías de capital privado, estos grandes fondos, exijan o soliciten mejores términos en las condiciones de esos préstamos. O sea, si tú quieres que te refinancie esta deuda, pues entonces no necesariamente un interés más alto, porque entonces asfixia el negocio, pero entonces me tienes que dar más colateral. Dame un mejor colateral y yo te ofrezco entonces esa línea de crédito para que tú puedas continuar tu negocio. Y es una gran oportunidad para los inversionistas en ese sector. Así que ahí estoy viendo que los bancos más grandes y ese sector de private credit van a ser básicamente anticipo que van a ser los héroes, por lo menos de ese sector. Y va a haber un buen reposicionamiento. Anticipo también que algunos edificios comerciales van a tener que cambiar su característica y se convertirán en edificios residenciales. Ya estoy anticipando eso. Edificios viejos de oficina que ya no se van a utilizar como oficina, pero entonces se pueden reestructurar y rehabilitar y convertirse entonces en apartamentos porque todavía hay una crisis de vivienda. Hay más demanda en la vivienda de casas disponibles para la venta. Eso otro sector, el sector de bienes raíces, al igual que el sector de desempleo, ha sido demasiado fuerte, José. Resistente. Así han habido sus fluctuaciones, sí, porque los medios siempre van, que han caído los valores, las propiedades, sí, pero comparado a qué también. ¿Comparado a qué? Comparado a los números exorbitantes que hubo hace un año, a una demanda nunca antes vista en la historia, a un incremento en precios fuera de lo común, y están bajando, se están ajustando a la norma, siguen estando elevados, siguen estando Bueno, altos. Robert, estuve el lunes visitando hand on hand proyectos de real estate de nueva construcción, evaluando todavía, ¿verdad? Tenía como tarea confirmar los valuations de esas propiedades, cuánto estaban, ¿verdad? Que las tasaciones y su comparable market analysis no haya fluctuado mucho. Y pues me alegra confirmarlo, tú sabes, el lunes visité
visitamos, porque estaba acá con una de nuestras compañeras de trabajo, visitamos 12, 13 proyectos en un día. Cuando digo proyectos, ¿verdad? Es single family homes, residencias de nueva construcción, y confirmamos que las valorizaciones se mantienen. En el caso de estas construcciones que visitamos, que están acá en la Florida, en el suroeste de la Florida, eh, ellas participaron de lo que mencionaste, de esa alza en los valores, precipitadamente, básicamente. O sea, subieron rápido sus precios, pero que ha sucedido 2022 y lo que va del 2023 es que realmente no han retrocedido en términos de valor. Lo que hicieron, pues obviamente, que es natural que lo hagan, dejaron de apreciar tan rápidamente, pero sus valores se mantienen. Y la razón principal por la que esos valores se han mantenido y que la métrica del absorption rate de cuánto dura, ¿verdad? Básicamente ese es el tiempo el promedio que dura el inventario, se ha mantenido bajito, es por la demanda. O sea, hay mucha demanda de nueva residencia. Eso le aplica a Estados Unidos básicamente completo, o sea, y le aplica a Puerto Rico también. Hay demanda de nuevas residencias. Este, y ese es el factor principal por lo que a lo mejor no vemos ese efecto de que vimos una apreciación en los valores rápida y no lo hemos visto regresar hacia atrás igual de rápido, básicamente. Este, y eso, pues, básicamente le da un poquito más de oportunidad de negocio a todo esto, lo que tiene que ver con los home builders. Oye, si miramos ese sector de los home builders en el mercado, han tenido buen año, en lo que va de año. Si miramos también lo que tiene que ver con crédito privado en hipotecas, han tenido buenos negocios, buenas oportunidades, precisamente también por lo que bien tú mencionas. Si el banco se pone un poquito restrictivo, o aumenta sus estándares internos de prestar dinero, básicamente, para una hipoteca, ya sea que pidan un poquito más de requisito en crédito. eh, eh, Puedo hablar hasta de una experiencia propia. Básicamente, te, te están diciendo, mira, se nota que tú puedes pagar los balances que tienes en tarjetas de crédito, ¿por qué no los pagas? O sea, se ponen en esa postura. Básicamente, te dicen, tú quieres trabajar conmigo, vas a seguir mi protocolo, ¿entiendes? Y, y, y eso es, ¿verdad? Es un efecto que hay personas que lo pueden sostener, hay personas que no. Y se benefician entonces cuando a lo mejor optas por lo que son las hipotecas privadas. ¿Cuál es el downside de ello? Y hay que explicarlo, ¿verdad? A veces el irse a lo mejor en términos de compañías que ofrecen crédito privado, pues pueden tener préstamos más caros. Las tasas de interés pueden ser un poquito más altas. Acá en la Florida uno lo ve mucho, especialmente cuando uno tiene foráneos que no tienen historial básicamente de planilla, de tax records en Estados Unidos, o no tienen todavía un seguro social, o si tienen una entidad joven. Pues obviamente no es tan fácil para ese foráneo que llega a Estados Unidos y desea adquirir una propiedad a través de un préstamo hipotecario. Los bancos son un poquito restrictivos con ellos, piden cierto historial, ¿verdad? Pero sí hay mucha compañía privada, sí hay mucha compañía que ofrece los famosos, acá le dicen los high cost loans. Y yo te resuelvo, como tú dijiste, te voy a pedir un poquito más de colateral, te voy a pedir un poquito más de down payment, pero no te voy a solicitar el seguro social porque a lo mejor no lo tienes. O me puedes ofrecer el Tax Identification Number de tu LLC que creaste hace poco y con eso yo trabajo bien. Y es un toma y dame, como decimos en Puerto Rico. O sea que te pueden ofrecer resolverte el problema y prestarte el dinero, pero te lo hacen de esa manera. Muchos de esos mismos préstamos fueron los que fueron refinanciados cuando las tasas bajaron agresivamente el año pasado. Y entonces lo que hace es que lo utilizan como algo temporero. Y eso es lo que le da flujo al mercado de crédito privado que tú mencionas. Crea mercado secundario también, porque siempre hay estos fondos de inversiones, private equity, hedge funds que desean comprar ese papel porque les es atractivo, porque el colateral es bueno.
No, y sin duda puede ser ¿verdad? Un sector a mirar cuando uno esté buscando alternativas para invertir en estos momentos. Sí, hay que ver cómo uno lo utiliza en lo que es una diversificación de los clientes. Los intereses todavía siguen estando bien elevados para productos de bajo riesgo. Cuando ahora vamos a entrar en temas de planificación, de asesoría. Cuando uno va a hacer una inversión, uno tiene que analizar el riesgo que conlleva ese tipo de inversión. No importa que cómo sea la inversión, pero uno tiene que analizarlo. Uno tiene que compararlo también con el objetivo de uno. Tenemos que conocer qué objetivo, qué es lo que queremos lograr con esto. Queremos simplemente poner dinero, preservarlo, pero que me genere un poquito más, para preservar el capital, pero que me pague mejor que en el banco, por supuesto. Queremos protegerlo, porque el FDIC solamente me asegura hasta $250,000 y yo estoy por encima de eso en el banco y quiero protegerlo. Pero proteger una protección de capital, preservar. O queremos que me genere un ingreso para retiro. Queremos que crezca, porque esto es dinero que simplemente no cuento con él, porque lo estoy destinando para después. Quiero que crezca, es distinto también. Todo eso lo tenemos que tomar en consideración. Y cuando uno analiza la expectativa de retorno de una inversión, uno lo compara con el retorno que uno consigue en instrumentos de bajo o sin riesgo. Utilizamos usualmente la nota del tesoro para eso como un barómetro. La nota del tesoro, por definición, la de 10 años. Podemos utilizar el papel. El papel son los bills, que son más a corto plazo también. Y cuando uno tiene un bono del tesoro a 2 años, pagándote casi un 5%, tiene un bono de tesoro a 3 meses, pagándote un 5% anualizado, a 6 meses, pagándote un 5% anualizado, a un año, pagándote casi 5% anualizado. Y uno estipula, ok, ¿cuál es el potencial de crecimiento que me puede dar una inversión que conlleva algo de riesgo? Tienes que analizar que por cada unidad de riesgo que estás asumiendo, que le vaya a sacar más de lo que te está ofreciendo este instrumento de bajo riesgo. Y hay algunas cosas que simplemente no valen la pena hacerlo en este preciso momento. Pero hay otras que sí. Mira, tenemos un caso, unos clientes, personas mayores, tienen una cantidad de dinero depositado en un banco, no se sienten cómodos estar por encima del nivel asegurado, quieren ponerlo a producir. Pues nosotros a través de la estrategia se le diseñó una escalera de certificados de depósito para que esté todo FDIC Insurance asegurado por el FDIC de distintas instituciones, pero dentro de la cuenta de manejo de nosotros, y que paguen intereses mensuales. Los hay. A diferencia de un certificado de depósito tradicional, lo que le llaman los brokerage CDs o los CDs mercadeables, los emiten los bancos. O sea, los Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, etcétera, Goldman Sachs, South Schwab, todos estos tipos, hasta los regionales, emiten los CD. Pero están diseñados únicamente para que la gente los pueda comprar a través de plataformas de broker dealers, o sea, de cuentas de inversiones. No, uno no va directamente al banco. Si ese es un CD igual, pues digamos un ejemplo que vamos a comprar un CD de Bank of America, por decir un ejemplo. Simplemente que a través de una cuenta de inversiones lo compramos. A diferencia de un CD regular, que por lo usual lo que hace es acumular los intereses, este los distribuye, los paga, se los paga al inversionista. Si está en una cuenta de inversiones, pues el dinero entra el cash de esa cuenta de inversiones. Hay unos que pagan semianual, por lo usual lo más común, pero hay algunos que pagan mensuales. Y poder tener una cartera, por decirte un ejemplo, de $500,000, que uno lo vaya a colocar en distintos certificados de depósito con distintos vencimientos para aumentar el retorno y siempre tener algún tipo de nivel de liquidez. Imagínate que en esa cartera a 3 años podamos estructurarla que le esté pagando un 5% fijo por 3 años. Estamos hablando de $25,000 que esa cuenta está pagando. Estamos hablando de más de $2,000 mensuales que te va a generar esa estrategia. Sin tener que ponerlo en una estructura como anualidad que tiene penalidades si no lo cancela. Sin tener que ponerlo en estrategias que quizás nos amarran demasiado, porque los certificados de depósito mercadeables, lo que estoy hablando, tienen liquidez. No puede venderlo antes de tiempo.
sea, y sin tener que tenerlo en el banco al punto de bicicleta, como dicen por ahí, porque hay, o sea, hay alternativas. Lo que voy con todo esto, o sea, que cuando uno va a hacer una inversión, uno siempre tiene que medir el nivel de riesgo de esa inversión. Ahora, ¿qué tan dispuesto yo estoy a asumir un riesgo basado en el potencial de crecimiento que me va a dar? Y tenemos que compararlo con el rendimiento libre de riesgo. Y como les mencioné ahora, lo que utilizamos de base son los bonos del tesoro a corto plazo. Y si tenemos una expectativa más a largo plazo, y si nuestra tolerancia de riesgo es un poquito más, no voy a decir agresiva, pero tolerante, vamos a ponerlo de esa manera, y podemos tener una diversificación más a largo plazo, pues sí, definitivamente uno puede asumir un poquito más de riesgo en esa estrategia. Y nos pasa mucho. Podemos ser, José, tengamos un cliente que es una persona que tolera el riesgo, que aguanta el riesgo. Tenemos una pareja joven ahora y él pudiera estar en una inversión en acción a largo plazo. Pero nos mencionó que él va a utilizar el capital que tiene los próximos 6 a 12 meses o 18 meses cuando aparezca una casa para él poder comprar. Pues entonces ese capital, por más que esté una persona que me tolera el riesgo, el objetivo de esa cuenta tiene que ser preservarlo. Porque imagínate que porque estamos con una visión a largo plazo, olvidamos que el dinero a corto plazo y de repente Dios no quiera, caemos en la recesión, el mercado cae y lo que iba a ser para tu casa la tienes menos. Esa parte es sumamente importante y uno debe tomarlo en consideración para todo. Analizar el producto financiero si es un producto lo que le están ofreciendo. Analizar la estrategia y entender. Por eso es sumamente importante y por eso nosotros siempre tocamos base con los clientes sobre las tolerancias. A veces repetimos, vamos a volver a revisar el Investment Policy Statement, vamos a volver a revisar la tolerancia de riesgo. Entender que todo conlleva un riesgo y entender cuál es el objetivo de la cuenta. Si esto es una cuenta a largo plazo y usted lo tolera, tenemos que comprender que va a haber años volátiles, va a haber años negativos como el año pasado. No todos los años van a ser como el 2021. No todos los años van a ser como el 2022 tampoco. Sea, uno tiene que mirar a largo plazo cómo se ha comportado el electrocardiograma, que se ve el sub y baja que puede causar estrés, aléjalo un poco la visión, como si fuera con el iPhone, aleja la foto y vas a ver entonces la tendencia que tiene. Hay que estudiar en años similares a este cómo se ha comportado todo. Y ahí uno toma la decisión y es crear un balance. Nosotros somos, ya nos lo repetimos tanto, somos, por lo menos el valor añadido a nosotros y que nos hace peculiar, es la mentalidad que tenemos, José, de poder implementar el endowment approach, el invertir como las grandes instituciones, el estudiar a las grandes instituciones como lo que son los fondos de capital, los hedge funds grandes, estudiar los endowments, la Universidad de Yale, Harvard, Princeton, que tienen unos portafolios sumamente reconocidos, exitosos, creados por ganadores de premios Nobel de la economía y de finanzas, personas que han diseñado estos modelos, seguir el modelo de negocio de Graham, de Intelligent Investor, o sea, aplicar ese conocimiento y todos coinciden, todos. Yo debo tener ese libro aquí. Ahí está. Yo lo tengo, lo iba a buscar en mi escritorio, pero lo tengo en mi mesita anoche en casa. Ahí está. La clave, todos coinciden. Todos son personas exitosas, estrategias que han durado años y atravesado todas las crisis económicas, guerra, que si es burbuja que han explotado financiera, todo lo que tú se imaginas. Y es la diversificación entre asset classes. Asset class, arroyo bichuela, aquí es entre tipos de activos. ¿Qué es un activo? Pues propiedad de un activo, acciones de un activo, cuenta de banco, bono, oro, terreno, hasta caballo, o sea, todo. Tener una diversificación bien completa. Ahora, no todo el mundo tiene capital que tiene Yale, Princeton, Harvard, otras instituciones en donde tienen 50 billones de dólares para diversificar. Pues por supuesto, así tú puedes comprar edificios, terrenos, caballos, oro, de todo. Sí, claro. Pero ¿cómo entonces una persona promedio, un inversionista promedio puede aplicarlo? ¿Y cómo puede lograr el mismo resultado? Pues ahí es donde nosotros entonces nos concentramos. Y ahí es donde creamos esa diversificación. O sea, nosotros simplificamos algo sumamente complejo y se lo hacemos accesible a los clientes. Ese es el modelo de nosotros, es lo que para mí entender, y lo digo con mucho orgullo, es lo que este equipo se distingue, es Y, lograr hacer eso.
Y es bien importante añadir algo a ese, ¿verdad? Ese punto que menciona Robert, que es el tenerle el ojo puesto encima todo el tiempo a ese portfolio, por más diversificado que esté, y la importancia de los rebalances. Nos hemos dado cuenta en los análisis más recientes que hemos hecho de carteras externas, ¿verdad? Que nuestro trabajo es analizarla y ofrecer nuestro mejor advice hacia ellas y para aquellos clientes que decidan entrar en nuestro servicio, nos hemos dado cuenta de que inclusive ayer vimos inversiones que son consideradas conservadoras por su naturaleza, porque son bonos a largo plazo, porque son bonos que tienen ciertas garantías, etcétera, pero que con todo y que son conservadoras, no se le prestó atención, no se le hizo los debidos rebalances a esas posiciones y escenario económico como el que estamos viviendo, con alza de intereses agresivamente, esos bonos han sufrido. Similar a como le pasó a los bancos regionales que han sufrido también, ¿verdad? Que, que estaban susceptibles a los términos que tenían en esas inversiones, por más conservadoras que sean, y no se hicieron los movimientos a tiempo, ¿verdad? He tenido personas, yo tengo personas que se me han acercado contra, ¿cómo yo tengo Unrealized Losses, y gran parte de esto tiene que ver con educación también, y podemos abundar un poquito más en próximos programas. Como yo tengo Unrealized Losses tan agresivos en el 2022 cuando yo estoy invertido en X posición que se supone que era conservadora, ¿verdad? Que estaba diseñada para ingresos o que estaba diseñada para garantizarme mi principal. Ese tipo de situación se puede mitigar un poquito si uno anticipa, ¿verdad? El golpe, los movimientos económicos y entonces hace los debidos ajustes. No necesariamente, ¿verdad? Y significa que el dinero en esa posición se perdió. O sea, sigue siendo no realizado como lo que vimos ayer. Y te está diseñado para tener un término, para tener unos ingresos y para tener una garantía. Pero se pudo haber evitado a lo mejor, ¿verdad? Si se estaba activamente manejando esa parte, ¿verdad? Y si se mantenía también la diversificación o ¿verdad? Se ajustaba a la diversificación basado en el mismo endowment approach que estaban mencionando. Un endowment fund, Robert, yo lo miro y lo explico como cuando uno iba antes a las maquinitas que le dabas así, tenía un círculo y la flechita paraba en algo, ¿verdad? Como una Tú puedes, ruleta. con una ruleta, esa es la palabra, como una ruleta, no en el sentido de que, pues, le vamos a la ruleta y donde caiga ahí es que vamos a invertir, no, sino que jugamos con el peso y la dirección donde nos inclinamos. Y podemos dar un ejemplo básico. Si a finales del 2021, que fue un año excelente en el mercado de valores, en términos de retornos en lo que son acciones, hubiésemos hecho un pequeño rebalance en esa ruleta y nos inclinábamos a lo mejor un poquito en ese momento hacia lo que era real estate y lo dejábamos correr 12 meses más. Hubiésemos tenido posiblemente un mejor rendimiento en lo que fue el año 2022. Si a través del 2022 hacíamos un rebalance también, le quitábamos un poquito de real estate y nos íbamos a lo que tiene que ver con bonos del tesoro a corto plazo, lo que tiene que ver con certificados de depósito a corto plazo, hubiésemos hecho también una buena decisión, ¿verdad? Y como dicen, es fácil mirar para atrás y decir, contra, debía haber hecho eso, ¿no? Pero es el ejemplo de la teoría, es el ejemplo detrás de la teoría, y es el ir rebalanceando dependiendo de qué hace clase beneficia el ciclo económico donde estemos. Eso es gran parte también de la estrategia de un endowment fund. No es solo que le tiro un poquito aquí, un poquito acá, un poquito acá. Esa es la base. Pero también esos poquitos a veces hay que realocarlos, hacerle relocalización, perdóname, de las clases donde estén. Y entonces ahí es donde uno juega en la terminología de la finanza, overweight, underweight. Nos podemos ir un poquito overweight en un sector específico. Nosotros podemos hablar por experiencia. Nos hemos ido un poquito overweight recientemente en lo que son notas del tesoro a corto plazo, hemos hecho escaleras con ellas, Ujú. eh, eh, y eso, de eso se trata básicamente, ¿no? El endowment approach. Y como tú dijiste, nos olvidase decir que lo hemos podido simplificar a traerlo
a no necesariamente tener que tener 50 billones de dólares para poder implementarlo. Bueno, José, con eso terminamos. Ya nos despedimos. Feliz viernes 5 de mayo a todos. Me imagino que los restaurantes mexicanos hoy van a estar llenos. Así que disfruten, tengan muy buen fin de semana. Saludos a todos. Coman tacos, no beban margarita, coman tacos. Cuídate, Nos vemos. Robert. Buen fin de semana a todos.